La columna de humo podía verse desde toda la ciudad. A las 10:30 de la mañana se produció una explosión en uno de los transformadores de la central de Velle. Fenosa puso en marcha entonces su plan de emergencia y alertó a las autoridades y medios de extinción que llegaron inmediatamente. En los primeros momentos a situación era preocupante. Unión Fenosa xa coñece situacións como esta, dado que no 96 sucedeu algo parecido na central hidráulica de Belesar, en Chantada. Desde aquelas tomáronse as medidas máis adecuadas para evitar que se propagara aos transformadores da Lau. Eu creo que agora mesmo, hora e media despois, eu creo que a situación podemos estar máis tranquilos. Os bombeiros, como vedes, teñen xa o tema bastante controlado. Polo menos a coordinación entre os servicios da propia empresa de Unión Fenosa e os servicios do Concello de Ourense foi inmediata e adecuada. Se está trabajando con intensidad buscando alternativas que garanticen el suministro en el día de hoy. En un primer momento, y para que los bomberos pudiesen trabajar sin riesgos, se produjeron varios cortes de luz que afectaron a lugares como el centro comercial Pontebella. Fenosa llamaba también a 2 equipos de especialistas de Vigo y A Coruña, ya que el transformador guardaba unos 12.000 litros de aceite. La empresa garantizaba ya a mediodía el suministro de energía a la ciudad. Internamente en nuestra compañía se movilizaron todos los medios a disposición para acotar todos los posibles efectos adversos que hubiese podido tener el incendio, que al final afortunadamente no los ha tenido, ¿no? Simplemente se ha reducido el problema pues a un incendio en una máquina y que no ha habido que lamentar daños ni materiales, siquiera en otros equipos, ¿no? Hemos puesto también a trabajar a todo nuestro equipo técnico, que han localizado ya en otro lugar de la empresa un transformador que puede sustituir al que resultó dañado, y estamos haciendo todos los preparativos para proceder al transporte de este equipo, conectarlo y comenzar de nuevo a generar energía pues, con el agua del Miño, ¿no? Los técnicos de la Confederación Hidrográfica comprobaban también que el suceso no había afectado a la calidad del agua. Non hai ningunha afección, que estamos vixiantes por si, poidera, digamos, chegar algo de contaminación ao río ou aguas abaixo. Xa puxémonos en comunicación co Concello para que valore que este alerta pola captación do Miño. En todo caso, o Concello, se houbera algún problema, faría a captación do río Loña, que non se ven afectado en absoluto.